Gracias, asambleísta. Tiene la palabra asambleísta Miguel Moreta. Gracias, presidenta. Le ruego autorice la exposición de una presentación, por favor. Señora presidenta, colegas legisladores, frente al procesamiento de una ley abiertamente inconstitucional e inconveniente para los intereses del país, no podía quedarme callado. Y es que resulta que la historia latinoamericana está plagada de ejemplos de países que atraen inversiones y de aquellos que ahuyentan o espantan inversiones. Y para desarrollar esta ponencia quiero ceñirme a ejes transversales basados en la Constitución de la República, en la estructura institucional, respecto al Ecuador y las telecomunicaciones en el mundo y este proyecto y su deuda con Ecuador, Ecuador del futuro. La siguiente, por favor. El artículo 261 de la Constitución dice claramente: el Estado central tendrá competencias exclusivas sobre, numeral 10, el espectro radioeléctrico y el régimen general de comunicaciones y telecomunicaciones. Régimen entendido como el conjunto de normas que gobiernan o rigen una cosa o actividad. El Estado central o gobierno central le compete dictar las normas que rigen las telecomunicaciones. La siguiente, por favor. El artículo 313 ya no dice el Estado central, dice el Estado se reserva el derecho a administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos. El Estado es el conjunto de órganos de gobierno de un país. La siguiente, por favor. Por tanto, constitucionalmente, el Estado no comienza y no termina en la cuadra de Carondelet. La siguiente, por favor. Esa es la estructura funcional del Estado ecuatoriano, con la función ejecutiva que hace regulación según el artículo 261, la función legislativa, la función judicial, electoral y la función de transparencia y control social que está estipulada en el artículo 313 de la Constitución. Siguiente, por favor. Lo que ustedes están olvidando decir es que le quieren quitar la fiscalización y el control al pueblo ecuatoriano. No en vano el artículo 204 de la Constitución dice que el pueblo es el mandante y primer fiscalizador del poder público. El inciso segundo dice: la función de transparencia y control social promoverá e impulsará el control de las entidades y organismos del sector público y de las personas naturales o jurídicas del sector privado. Y el tercero dice: la función de transparencia y control social estará conformada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General del Estado y las superintendencias. La siguiente, por favor. El 213 define qué hacen las superintendencias. ¿Qué son? Dice: las superintendencias son organismos técnicos de vigilancia, de auditoría, de intervención y control. Las superintendentas o los superintendentes serán nombrados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La siguiente, por favor. Esa es la estructura institucional que tenemos. El presidente de la República designando al ministro de Telecomunicaciones y a su vez al gerente de CNT. En cambio, la función de transparencia y control social designando al superintendente de Telecomunicaciones a propuesta interna del presidente de la República. Se guarda alguna transparencia, sin embargo aquí se reniega del pasado y estamos queriendo precisamente regresar al pasado. La siguiente, por favor. La estructura según el proyecto es esta: presidente de la República y un ministro de Telecomunicaciones que hará de marioneta para designar al director de la agencia de regulación y también al gerente de la operadora estatal de telecomunicaciones. La siguiente, por favor. Esta misma fue la estructura del pasado, del 72 al 92, que fue cambiada por ese presidente visionario llamado Rodrigo Borja Ceballos en 1992. Sigamos, por favor. Estos son los problemas que pueden ocurrir. En el pasado no se permitió una libre competencia, no se permitió el desarrollo. La alta injerencia política del gobierno de turno terminaba afectando las decisiones de la competitividad. Inexistente independencia en regulación y control fomentó los monopolios estatales. ¿Quién no se acuerda de Yetel, Emetel, Andinatel, uno más que otro, desastrosos en la historia del país? La actual estructura fomenta el desarrollo de las telecomunicaciones, no permite injerencia política, asegura la independencia en control técnico, permite competitividad entre empresas públicas y privadas. Los usuarios
tienen servicios de telecomunicaciones de calidad y garantiza y fortalece la presencia de Ecuador en el mundo. El proyecto, como lo están planteando, señores, trae al presente la vieja y fracasada estructura institucional, permite alta injerencia política, nula independencia en control técnico, favorece el monopolio estatal, propicia un decremento en la participación de empresas privadas, servicios de telecomunicaciones más costosos, coarta la participación ciudadana y mutila la función de transparencia y control social y debilita la posición del Ecuador en el ámbito mundial. La siguiente, por favor. La Unión Internacional de Telecomunicaciones, UIT, organismo mundial especializado de Naciones Unidas para las tecnologías de la información y la comunicación TIC, en la recomendación 6.5.1 dice: la independencia en la ejecución del control técnico en telecomunicaciones es un atributo indispensable para garantizar su efectividad libre de injerencia ministerial. Que no nos pase, colegas legisladores, lo que ya pasó pues con el Código Orgánico Integral Penal, que nosotros olvidamos, por ejemplo, tratar el tema de los delitos derivados de marcas y propiedad intelectual, y vino una organización que dijo: ratito, señores, ustedes son Estado parte y esto lo tienen que incluir porque son parte de las reglas previamente establecidas. La siguiente, por favor. Hoy se habla del cierre de negociación con la Unión Europea, pero las premisas para la negociación que exige la Comunidad Europea son que el ente regulador y operador público deben tener personalidad jurídica distinta. El ente regulador funcionalmente independiente, operador público. La estructura institucional concebida en el proyecto de ley no da lugar a ninguna independencia entre regulador y operador público, pues ambos son presididos por el ministro de Telecomunicaciones, quien además determina el alcance del accionar del director y el gerente de ambos entes. ¿Y qué le queda debiendo este proyecto de ley al Ecuador del futuro? A nuestros hijos que dicen ser parte de la generación de nativos digitales, porque a nosotros nos cuesta dominar y manejar los dispositivos electrónicos, ellos lo hacen con una rapidez espantosa que casi parecería ser parte de su naturaleza. La ciberseguridad no está contemplada en el texto del proyecto. El combate a la prestación ilícita de servicios de telecomunicaciones o siquiera el mal uso de esos servicios no se trata en este proyecto de ley. Los aspectos que relacionan las telecomunicaciones y el medio ambiente no son tratados en este proyecto de ley. Señores, este proyecto de ley nada tiene que ver con la competencia. Imagínense ustedes si por castigar la eficiencia dijéramos que etapa que ha cumplido un buen papel, porque más allá de quién haya administrado el municipio, sin importar si han sido ideológicamente comunistas de cafetería o los gamonales del parque industrial, han sabido permanecer con una empresa que ha estado guiada por la eficiencia en la administración, la sustentabilidad de la gestión financiera y la calidad en la prestación de servicios. Ya quisiéramos nosotros que existieran cientos de empresas etapa en todo el país, pero resulta que el universo, más allá del 90% de empresas públicas de agua potable, son un exitoso desastre. No les sirven a sus ciudadanos, les dan agua de mala calidad y no tienen suficiencia cobertura. Este proyecto nada tiene que ver con la competencia. Es solamente recaudatorio, es una atarrayada de última hora, de esta gestión desesperada por recaudar impuestos y por imponerle a los ciudadanos multas buitres. Ya lo hicieron la semana pasada, imponiendo una multa de 180% anual a quien dejara de pagar el SOAT, que generalmente son los más pobres, los de clase media. Hoy lo quieren hacer a través de esta malhadada ley. Los impuestos en ninguna parte del mundo son usados como política de competencia. Si el gobierno considera que no hay suficiente competencia, tiene que explicar aquí y ahora las razones de su fracaso, porque ha sido este gobierno el que negoció en el 2008 la renovación de concesiones con las mismas operadoras. Los impuestos siempre lo terminan pagando los consumidores. Ningún empresario es filántropo para terminar asumiendo las pérdidas o los impuestos. Eso termina siempre reflejado en la planilla de fin de mes que tienen que pagar los usuarios, en la planilla de uso de servicio telefónico que tienen que pagar gente que incluso recibe el bono de la pobreza. Hay que hacer un ejemplo en energía. En el 2008 se eliminó el impuesto de lujo sobre el uso de equipos móviles y se disminuyó el 60% en los precios de llamada.
se incrementó la penetración móvil del 70% en 2007 a más del 110% en 2011. Para concluir, señora presidenta, es necesario que el Ecuador haga una carrera urgente para cerrar la brecha digital. 2 de cada ecuatorianos hoy en día no usan Internet. Debe ser uno de nuestros principales desafíos para un futuro mejor. Gracias.